Con una niña de apenas 20 días pegada al pecho, Jacinta subió a la casa de un apase viudo para pedir trabajo antes de que el hambre la echara del valle, sin saber que aquella decisión no solo desataría el desprecio de San Lorenzo, sino una amenaza mucho más cruel contra lo único que le quedaba en el mundo. Era el final del verano de 1888, y en el valle de San Lorenzo el aire olía a mosto, tierra húmeda y hojas cansadas. Los viñedos se extendían como un mar ordenado de verdes oscuros y dorados, cruzados por hileras de postes viejos y alambres tensos que sostenían racimos ya pesados, casi listos para la cosecha. Desde lejos, aquel paisaje podía parecer próspero, incluso hermoso, pero para Jacinta Robles, que caminaba entre los surcos con la espalda adolorida y el pecho apretado, no había belleza alguna en aquel lugar, solo trabajo, murmuraciones y una vergüenza que no le pertenecía, pero que el pueblo había decidido colgarle del cuello como si fuera una piedra. Jacinta tenía 24 años y el cansancio de una mujer mucho mayor. Sus manos, agrietadas por la poda, el jabón barato y la tierra ya no conservaban ni rastro de la suavidad de otros tiempos. Llevaba el vestido remendado en 3 partes distintas, un delantal de tela áspera y un pañuelo descolorido cubriéndole el cabello castaño que el sudor pegaba a sus sienes. Caminaba despacio, no por pereza como decían algunos, sino porque su cuerpo había cambiado en los últimos meses. Bajo la tela floja del vestido, en el vientre ya vencido por el parto reciente, todavía quedaban huellas del dolor. Y contra su pecho, envuelta en una manta fina que ya no abrigaba suficiente, dormía a ratos su hija recién nacida, una criatura pequeña, silenciosa y demasiado liviana para tener apenas 20 días de vida. La niña se llamaba Inés. Nadie en el viñedo pronunciaba ese nombre con cariño. En realidad, casi nadie pronunciaba ya el nombre de Jacinta, sin dejar caer antes o después una sombra de desprecio. Para los peones viejos era la muchacha descarriada que había vuelto con una barriga sin marido. Para las mujeres de la cocina era un mal ejemplo, una vergüenza que no debía mezclarse con las muchachas solteras. Para los capataces era un problema, porque una madre reciente trabajaba más lento, cargaba a la niña entre los brazos y no podía inclinarse durante horas como los demás. Y para doña Elvira Santibáñez, viuda dueña de la mitad del viñedo del este, Jacinta era poco menos que una mancha en la propiedad. Lo más cruel de todo era que ninguno de ellos conocía la verdad completa. Meses atrás, cuando todavía tenía esperanza en la mirada, Jacinta había creído en las promesas de Anselmo Varela, el hijo menor del administrador de bodegas. Él le había hablado de matrimonio en voz baja junto al lagar. Le había jurado que en cuanto pasara la vendimia, hablaría con su padre y pediría su mano. Le había dicho que una mujer como ella merecía una casa propia, no seguir sirviendo entre barriles y canastos ajenos. Jacinta, que había crecido sin madre y con un padre jornalero que murió de una fiebre en temporada de lluvias, necesitaba muy poco para creer en la bondad. Le bastó una voz suave, 2 manos insistentes y la ilusión de ser elegida por fin. Pero cuando el vientre empezó a notarse, Anselmo desapareció de su lado con la rapidez cobarde de los hombres que prometen en secreto y niegan en público. Primero fueron silencios, luego excusas. Después, una mentira tan ruin que todavía le ardía a Jacinta cuando la recordaba. Dijo que ella lo había perseguido, que era una muchacha confundida, que seguramente ni siquiera sabía quién era el padre de la criatura. Y como el muchacho tenía apellido, botas buenas y un padre con influencia en las cuentas del viñedo, el valle decidió creerle a él. A Jacinta nadie le pidió versión. La apartaron de la casa grande, donde antes ayudaba a lavar botellas y coser sacos. La enviaron a las hileras más lejanas, donde el sol golpeaba sin misericordia y el trabajo se hacía en silencio. Las otras mujeres dejaron de compartirle agua, algunas por miedo, otras por simple mezquindad. Y cuando nació la niña en el cuarto estrecho que le prestó la curandera del arroyo, ni una sola campana sonó por aquella vida nueva.
Solo estuvo con ella Tomasa, la vieja partera, que le sostuvo la frente durante las contracciones y murmuró entre dientes que el mundo se había vuelto demasiado duro con las mujeres pobres. Aquella mañana Jacinta había vuelto al trabajo porque no tenía elección. La leche escaseaba. El maíz se había terminado 2 días atrás. Debía 3 semanas de alquiler por el cuartito de adobe donde dormía con la niña, y el dueño ya le había advertido que la paciencia no alimentaba bocas. Caminaba entre las vides cortando racimos tardíos y separando las hojas malas con una lentitud que irritaba al capataz. Cada tanto, Inés soltaba un gemido breve y Jacinta debía mecerla con una mano mientras seguía trabajando con la otra. «Así no vas a rendir ni la mitad», gruñó una voz a su espalda. Era Baltasar Rueda, el capataz del viñedo del oeste, un hombre de cuello ancho, bigote amarillento y ojos pequeños, acostumbrado a mandar más de lo que pensaba. Llevaba una vara corta en la mano, no para golpear, al menos no delante de todos, sino para señalar defectos como si las personas fueran animales de carga. Jacinta bajó la mirada. «Estoy haciendo lo que puedo, don Baltasar». Él soltó una risa seca, sin alegría. «Lo que puedes no alcanza. Aquí se paga por trabajo, no por lástima. Y esa criatura tuya no puede seguir entre las vides como si esto fuera un patio de juegos». Jacinta apretó más a la niña contra su pecho. Sintió que algo dentro de ella se encogía, pero no respondió. Había aprendido que en ciertos lugares defenderse solo servía para empeorar el castigo. Baltasar arrancó un racimo, lo miró con desprecio y lo dejó caer al suelo. «Doña Elvira no quiere problemas antes de la cosecha. Si no completas la cuota esta semana, buscará a otra. Y te diré una cosa, muchacha. Nadie contrata fácil a una mujer con un bebé en brazos y fama torcida, fama torcida». Las palabras se le quedaron clavadas como espinas. Jacinta sintió que la leche se le bajaba de puro dolor. Miró a la niña dormida, tan ajena todavía al veneno del mundo, y por un instante tuvo que morderse el interior de la mejilla para no llorar delante de él. Cuando el capataz se alejó, 2 mujeres que trabajaban unas hileras más allá cuchichearon sin siquiera molestarse en bajar la voz. «Dicen que el padre era de buena casa», murmuró una. «Si fuera verdad, no la habría dejado así», respondió la otra. «Algo habrá hecho ella». Jacinta siguió cortando sin mirarlas. Eso era lo peor del desprecio. No siempre gritaba. A veces hablaba bajito, con voces de cocina, con susurros que se metían en el alma y la iban desgastando más que el hambre. El sol subió y el valle se volvió una plancha de luz. Cerca del mediodía, cuando por fin dieron un descanso breve, Jacinta se apartó hacia la sombra escasa de una higuera vieja. Se sentó sobre una piedra baja, descubrió el pecho con pudor y trató de amamantar a Inés. La niña prendió con debilidad, como si incluso para vivir necesitara pedir permiso. Jacinta le acarició la mejilla con un dedo tembloroso y sintió una punzada de miedo. Inés estaba demasiado quieta, demasiado pequeña, demasiado frágil. «No te me vayas», susurró, inclinándose sobre ella. «No me dejes sola también tú». Y fue entonces cuando escuchó el rumor. No llegó como noticia abierta, sino como esas frases que se deslizan primero entre 2 personas y luego empiezan a crecer hasta contaminarlo todo. 2 peones que descansaban cerca del carro de herramientas comentaban que en los terrenos altos, del otro lado del arroyo seco, el apache viudo buscaba a alguien. No para casarse, no para servir en casa, sino para cuidar unas colmenas hasta la cosecha de otoño. 6 colmenas, dijeron, 6 nada más, pero había que vigilar la floración tardía, recoger la miel sin estropear los panales y mantener lejos a los muchachos del valle que a veces robaban cera y rompían cajas por diversión. Jacinta alzó apenas la cabeza. El apache viudo. No necesitaban decir su nombre para que el murmullo cambiara de tono. En San Lorenzo todos sabían quién era. Aucán, el hombre que vivía solo en una casa de madera y piedra junto a la ladera norte, cerca de los almendros silvestres, el que había enviudado 2 inviernos atrás y desde entonces bajaba poco al pueblo.
El que hablaba lo justo, vendía miel, cera y hierbas curativas, y cargaba una tristeza tan visible en el rostro que hasta quienes le temían evitaban sostenerle la mirada demasiado tiempo. Unos decían que era hosco, otros que era peligroso, algunos que no se mezclaba porque despreciaba a la gente del valle. Pero también había quienes juraban que jamás había faltado a su palabra y que, cuando una criatura enfermaba y el boticario no daba con remedio, más de una madre había subido en secreto hasta su casa a pedirle ungüentos. Y Jacinta no sabía qué creer, solo sabía que necesitaba trabajo, trabajo de verdad. Trabajo que pudiera hacer sin dejar a Inés sola en un cuarto helado o bajo la mirada impaciente de extraños. Uno de los peones escupió al suelo. Nadie decente irá allá, menos una mujer sola. Pues entonces se le morirán las abejas, contestó el otro. Dicen que ofrece pago hasta la cosecha y una parte en miel. Miel. Para cualquiera habría sido solo un detalle. Para Jacinta, que llevaba semanas comiendo pan duro y agua tibia, sonó casi como una promesa. Pero lo que ella no sabía todavía era que aquella conversación, oída al pasar bajo una higuera vieja con su hija recién nacida en brazos, estaba a punto de empujarla hacia el único lugar del valle donde aún podía encontrar trabajo y también hacia el conflicto más cruel de su vida. Porque mientras en las vides la rechazaban como si su dolor fuera contagioso, en la parroquia del pueblo alguien comenzaba a fijarse demasiado en esa criatura sin padre reconocido. Y el hombre que llevaba sotana ya había empezado a decir, con voz dulce y manos limpias, que tal vez aquella niña estaría mejor lejos de su madre. A la mañana siguiente, el valle amaneció cubierto por una neblina baja que se deshacía lentamente entre los viñedos como un velo cansado. Jacinta casi no había dormido. Inés se despertó 3 veces con un llanto débil, de esos que parecían venir más del agotamiento que del hambre, y cada vez que la acunó contra su pecho, sintió el mismo miedo helado subirle por la espalda. No podía seguir así. No podía esperar a que la echaran del viñedo. No podía quedarse sentada aguardando a que el alquiler vencido, la leche escasa y la mala voluntad del pueblo terminaran por empujarla al suelo del todo. Por eso, cuando apenas clareó, se envolvió el chal oscuro sobre los hombros, acomodó a la niña dentro de la manta y salió de su cuarto antes incluso de que tocaran la campana de los jornaleros. El aire olía a tierra húmeda y a mosto viejo. Las calles de San Lorenzo seguían medio vacías. Solo una mujer barría la entrada de la panadería y 2 muchachos cruzaban la plaza llevando cubetas hacia el pozo. Jacinta caminó con la cabeza baja, no por vergüenza esta vez, sino para no perder valor. Si se detenía a pensar demasiado, no iría. Y si no iba, antes de una semana estaría mendigando. La casa de Tomasa, la partera, quedaba al final del callejón del arroyo, en una construcción pequeña de adobe con techo bajo y jazmines secos trepados a la pared. Fue allí donde Jacinta había dado a luz 20 días atrás entre dolor, fiebre y un silencio que le partía el alma. Tomasa, que ya debía andar cerca de los 60 y tantos, abrió la puerta apenas escuchó los nudillos sobre la madera. Llevaba el cabello gris recogido en un moño apretado y una manta de lana sobre los hombros. Sus ojos, pequeños pero vivaces, se posaron enseguida en la niña. «¿Qué pasa?», preguntó, haciéndose a un lado. «Entra, muchacha, que el frío de la mañana no perdona». Jacinta entró y el olor a hierbas secas, alcohol de romero y leña vieja la envolvió al instante. Aquel olor le traía el recuerdo del parto, pero también una forma rara de consuelo. Tomasa le indicó una silla junto a la mesa y acercó una taza de agua tibia. «No me mientas», dijo la vieja, sentándose frente a ella. «Tienes cara de haber llorado sin darte permiso». Jacinta bajó la mirada hacia Inés, que dormía otra vez con la boca apenas abierta. «Escuché algo ayer en el viñedo», murmuró. «Dijeron que el apache de la ladera norte busca a alguien para cuidar sus colmenas hasta la cosecha». Tomasa no respondió de inmediato. Solo entrecerró los ojos, como quien mide no la pregunta, sino el hambre que la provoca. «Aucán», dijo al fin. Jacinta asintió. «Necesito saber si es verdad y si es tan malo como dicen». La partera dejó escapar un suspiro corto.
En este valle se dicen demasiadas cosas sobre demasiada gente. La mitad nacen del miedo, la otra mitad de la envidia. Y a veces se mezclan tanto que ya nadie distingue una de la otra. Jacinta apretó la manta de la niña. No me alcanza para seguir esperando, Tomasa. Baltasar ya me advirtió que si esta semana no rindo igual que los demás, me va a sacar de las vides. Y si me sacan de ahí, tragó saliva. No sé qué voy a hacer. Tomasa la observó largo rato. Después se inclinó hacia adelante y acomodó la cabecita de Inés con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas. Aucán no es un hombre fácil, dijo, pero eso no significa que sea malo. Vive solo desde que murió su mujer. No le gusta bajar al pueblo porque aquí todos lo miran como si fuera un animal del monte que aprendió a caminar derecho. Vende miel, cera, ungüentos, habla poco, cobra justo, y nunca, escúchame bien, nunca he oído que le falte al respeto a una mujer. Jacinta levantó los ojos por primera vez. Lo conoce, lo suficiente. Hace 2 inviernos le salvó la fiebre al hijo de Leonor Salcedo cuando el médico ya lo daba por perdido. Y el año pasado me trajo corteza de álamo para unos dolores que me tenían doblada. No me regaló nada, porque él no hace caridad humillante, pero tampoco me robó. Me trató como persona. Aquello, en boca de Tomasa, sonaba casi como una recomendación sagrada. Entonces, ¿cree que debería ir? Tomasa guardó silencio un momento. Afuera empezó a cantar un gallo tardío y el sonido pareció alargar aún más la decisión. Creo, respondió por fin, que una mujer con un bebé de 20 días no debería estar partiéndose la espalda entre vides por 4 monedas miserables y miradas de desprecio. Creo también que si sube sola a esa ladera, el pueblo va a hablar todavía más, pero el pueblo ya habla, así que esa parte da lo mismo. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuál? Si estás dispuesta a que te miren peor por elegir sobrevivir. Jacinta sintió que las palabras le golpeaban justo donde más le dolía. Porque sí, ese era el nudo de todo, no el miedo a Aucán, no la distancia, no las abejas ni la ladera. Era el juicio, siempre el juicio. La condena infinita de una comunidad que parecía necesitar una mujer caída para sentirse más limpia. Tomasa se puso de pie sin esperar respuesta. Voy contigo. Jacinta alzó la cabeza sorprendida. No hace falta. Sí hace. No porque crea que él vaya a hacerte daño, sino porque tú necesitas llegar con la frente entera. Y porque una vieja como yo todavía sirve para que la gente se muerda un poco la lengua. 2 horas después, cuando el sol ya empezaba a despejar la bruma, ambas salieron del pueblo. Tomasa llevaba un bastón nudoso y un morral pequeño con pan duro y una botella de agua. Jacinta cargaba a Inés pegada al pecho, tan envuelta como pudo, y trataba de seguir el paso de la vieja por el camino de piedra que subía hacia la ladera norte. A cada tramo el valle se iba quedando abajo, desplegado en tonos ocres y verdes apagados. Las casas de San Lorenzo, vistas desde arriba, parecían más pequeñas, menos importantes. Los viñedos se ordenaban como costuras sobre la tierra. Más allá brillaba apenas el campanario de la parroquia y, detrás, la línea seca de los cerros. ¿Vivía aquí arriba con su esposa?, preguntó Jacinta, más para romper el silencio que por otra cosa. Tomasa asintió. Se llamaba Elunei. Era callada, pero tenía una risa de esas que uno no olvida. Bajaban juntos al mercado una vez por mes. Vendían miel, queso de cabra y a veces plantas medicinales. Después ella enfermó de los pulmones. Se fue en menos de medio invierno. ¿Tenían hijos? No. La respuesta cayó breve y algo en el tono de la partera le hizo a Jacinta no seguir preguntando. Continuaron en silencio hasta que el camino se abrió a una pequeña explanada. Allí, entre almendros silvestres y 2 higueras torcidas, apareció la casa. No era una choza miserable ni una cueva de hombre huraño, como algunos en el pueblo insinuaban. Era una construcción sólida de piedra baja y madera oscura, con techo inclinado, un pequeño corral lateral y varias cajas de colmenas alineadas al sol a unos metros de distancia. Más allá se veía un huerto pequeño, muy cuidado, y una mesa rústica bajo una sombra de parral.
Todo estaba limpio. Todo hablaba de orden, de trabajo constante, de una soledad que no se había rendido al abandono. Jacinta se detuvo sin querer. Tomasa la miró de reojo. ¿Qué esperabas? Jacinta no supo responder. Tal vez algo más salvaje, más oscuro, más parecido a los rumores que a la realidad. Antes de que pudieran acercarse del todo, la puerta se abrió. Aucán salió con una cubeta de metal en una mano y un cuchillo corto en la otra, seguramente interrumpido en alguna tarea de cocina o trabajo. Era alto, más de lo que Jacinta había imaginado, de hombros anchos y movimientos contenidos. Llevaba camisa arremangada, pantalón de trabajo y botas gastadas. El cabello negro sujeto atrás con una tira de cuero le caía aún hasta los hombros. No tenía el aspecto feroz que el pueblo le atribuía, sino algo más difícil de enfrentar, una serenidad cansada, una tristeza antigua que no pedía compasión. Sus ojos se posaron primero en Tomasa, luego en la niña envuelta y por último en Jacinta. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Tomasa, dijo con voz grave. Aucán. Hubo un breve silencio. El viento movió las hojas del almendro y el zumbido lejano de las colmenas llenó el espacio entre ellos. Traigo a alguien que quiere hablar contigo, dijo la partera, sin rodeos. Aucán dejó la cubeta en el suelo. El cuchillo siguió en su mano, pero con la hoja apuntando hacia abajo, sin amenaza alguna. Hablen. Tomasa miró a Jacinta como empujándola con los ojos. Jacinta tragó saliva, sintió el calor de Inés contra su pecho, el peso mínimo de aquella vida dependiendo de su voz, y reunió fuerzas. Escuché que necesita ayuda con las colmenas hasta la cosecha, dijo, procurando que no le temblara demasiado la garganta. Vine a preguntar si es cierto. Aucán la observó unos segundos más, no con descaro, no con esa manera de medir a una mujer que Jacinta conocía demasiado bien. La observó como si tratara de entender algo detrás de las palabras. Es cierto. El corazón de Jacinta dio un golpe. Huyó, necesito trabajo. Él bajó la mirada hacia la niña. Lo veo. Jacinta sintió que el rubor le subía al rostro. No por vergüenza de Inés, sino porque por primera vez alguien nombraba su necesidad sin burla. Tomasa intervino. La muchacha sabe trabajar, más de lo que ese viñedo merece, y necesita algo que pueda hacer sin dejar a la criatura tirada con cualquiera. Aucán guardó silencio. Luego señaló con la barbilla la mesa bajo el parral. Siéntense. No fue una invitación cálida, pero sí una forma de respeto. Tomasa se acomodó primero. Jacinta tardó un poco más, porque el miedo seguía dentro de ella como un animal pequeño y alerta. Aucán entró a la casa y salió un momento después con una jarra de agua fresca y una taza de barro. Sirvió primero a Tomasa, luego dejó otra taza frente a Jacinta sin preguntarle nada. ¿Cómo se llama?, preguntó, mirando a la niña. Inés. Él asintió apenas. ¿Cuántos días tiene? 20. Otra vez ese silencio breve, pero no incómodo. Más bien el silencio de quien piensa antes de hablar. El trabajo no es pesado como en las vides, dijo al fin, pero requiere cuidado. Las colmenas no toleran torpeza ni miedo. Hay que revisar cajas, limpiar marcos, recoger la miel tardía cuando el clima lo permite, hervir agua, lavar paños, mantener el humo listo. Algunas cosas puedo hacerlas yo. Otras necesito dejarlas en manos de alguien mientras bajo al arroyo o voy al mercado. Jacinta escuchaba con toda el alma, no porque entendiera de abejas, sino porque cada palabra sonaba a posibilidad real. Puedo aprender, dijo enseguida. Aucán la miró de nuevo, esta vez un poco más de frente. No lo dudo, pero también veo que apenas te sostienes sentada. La frase, dicha por cualquier otro, habría sido una humillación. En su boca sonó simplemente a verdad. Jacinta apretó los labios. Me sostengo lo suficiente. Tomasa soltó un resoplido. Eso dice porque el hambre vuelve orgullosa a la gente. Aucán apoyó los antebrazos en la mesa. No necesito una sirvienta, necesito ayuda honesta, y no voy a pagarle a una mujer recién parida para verla desmayarse junto a las colmenas. La esperanza de Jacinta vaciló un instante.
Sintió que el suelo se le movía. Entonces empezó, pero la voz se le quebró. Él levantó apenas una mano, deteniéndola. No he terminado. Tomasa lo miró con atención. Jacinta también. Puedo ofrecerte esto, continuó. Trabajo ligero por las mañanas y al caer la tarde, cuando el sol no castiga tanto. Limpieza de paños, frascos, cocina sencilla algunos días, ayuda con la miel cuando la cosecha lo permita. No cargarás peso. Y si la niña necesita estar contigo, estará contigo. Te pagaré por semana. También puedo darte leche de cabra y algo de miel mientras dure el arreglo. Jacinta tardó unos segundos en entender que aquello iba en serio. ¿De verdad?, susurró, antes de poder contenerse. Aucán sostuvo su mirada. No había ternura fácil en sus ojos, pero sí algo más sólido. No acostumbro bromear con el hambre ajena. El pecho de Jacinta se apretó de una forma dolorosa y dulce al mismo tiempo. Durante un segundo creyó que iba a llorar allí mismo, delante de él, de Tomasa, de las colmenas y del cielo abierto. Bajó la cabeza para que no se notara. ¿Dónde viviría?, preguntó Tomasa, práctica como siempre. Aucán respondió sin vacilar. No aquí dentro. Jacinta alzó la vista, confundida. Hay un cuarto pequeño junto al almacén de cera, añadió. Antes dormía allí un jornalero en tiempo de cosecha. Está limpio, tiene catre, manta y una hornilla aparte. Si acepta, puede usarlo mientras dure el trabajo. Tendrá su espacio. Yo el mío. La precisión con que dijo aquello hizo que incluso Tomasa relajara un poco los hombros. Era como si hubiera entendido antes que nadie cuál era el verdadero miedo de Jacinta. No solo la necesidad, sino el peligro de volver a quedar a merced de un hombre en un lugar aislado. ¿Y por qué harías eso?, preguntó la partera, sin suavizar nada. Podrías contratar a cualquiera del valle. Aucán tardó unos segundos en responder. Miró hacia las colmenas, donde el zumbido seguía constante, casi hipnótico. Porque cualquiera del valle no vendría, dijo, y porque a esa niña le hace falta leche más que orgullo ajeno. La frase cayó limpia, sin grandilocuencia, y sin embargo a Jacinta le atravesó el alma. Tomasa se reclinó en la silla, como si acabara de encontrar la respuesta que buscaba. Entonces ya está, pero no estaba, no del todo. Porque justo cuando Jacinta empezaba a sentir que, por primera vez en semanas, el aire entraba entero a sus pulmones, un ruido de cascos subiendo por el camino quebró la quietud de la ladera. Aucán volvió el rostro primero, Tomasa después. Jacinta se giró con Inés apretada contra el pecho. Por la curva del sendero aparecía un caballo oscuro. Sobre él venía el joven ayudante de la parroquia, Julián Mena, muchacho de sotana corta y ojos demasiado curiosos, conocido en el pueblo por hacer encargos para el padre Laureano y repetir luego media misa convertida en rumor. Al ver a Jacinta en la mesa de Aucán, el muchacho frenó en seco, y lo que brilló en su mirada no fue sorpresa, fue reconocimiento, uno peligroso. Julián Mena no desmontó enseguida. Se quedó unos segundos sobre el caballo, con una mano en las riendas y la otra apretando contra el pecho una cartera de cuero oscuro, como si aquel objeto le diera una autoridad que en realidad no tenía. Era joven, no más de 22 años, pero ya había aprendido esa rigidez de los hombres que viven demasiado cerca del poder pequeño y se acostumbran a prestarlo con el gesto. Sus ojos fueron de Jacinta a la niña, de la niña a Aucán, y después a Tomasa, como si quisiera ordenar la escena dentro de su cabeza antes de decidir qué versión llevaría al pueblo. Tomasa fue la primera en hablar. Si vienes a mirar, ya miraste bastante, dijo, sin levantarse. Si vienes a decir algo, dilo de una vez. Julián bajó por fin del caballo, más por no quedar en ridículo que por verdadero valor. Se acomodó la chaqueta corta, carraspeó y procuró enderezar la espalda. No vine a molestar, dijo, aunque su tono ya molestaba por sí solo. Traigo un recado del padre Laureano para el señor Aucán. Aucán no se movió. Seguía de pie junto a la mesa, con la calma contenida de quien no necesita alzar la voz para dejar claro que no se deja gobernar por cualquiera. Dilo. Julián pareció incómodo por la falta de ceremonia.
El padre quiere saber si este domingo llevará por fin la cera prometida para las velas del altar mayor. La fiesta de San Bartolomé está cerca y se interrumpió. Su mirada había vuelto a posarse en Jacinta, no con compasión, ni siquiera con simple curiosidad. Había en ella ese brillo mezquino del que descubre una escena útil para el comentario ajeno. No sabía que recibía visitas, añadió. Aucán sostuvo su mirada sin pestañear. Ahora ya lo sabes. El muchacho apretó la mandíbula. Había esperado quizá más explicaciones, o alguna incomodidad visible, pero no encontró ninguna, y eso pareció irritarlo. En el pueblo están preocupados por la niña, dijo entonces, mirando a Jacinta como si hablara de ella estando ella ausente. El padre ha dicho que una criatura tan pequeña necesita orden, bautismo pronto y un entorno apropiado. Jacinta sintió que el cuerpo se le ponía rígido. Inés, como si hubiera percibido el cambio en el aire, hizo un pequeño sonido en la manta y se removió contra su pecho. Tomasa chasqueó la lengua. «Qué curioso», murmuró. Cuando Jacinta parió con fiebre a punto de quedarse seca, nadie de la parroquia vino a preguntar por ese entorno apropiado. Julián no la miró. El padre se interesa por el alma de la niña, pues que empiece por interesarse también por el estómago de la madre, replicó Tomasa. Aucán habló entonces, con esa voz grave y sobria que parecía salir de un lugar mucho más firme que el orgullo. La cera estará lista el sábado. Si el padre quiere hablar de negocios, que mande recado de negocios. Si quiere hablar de esa niña, no lo hará por medio tuyo. Julián abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Había algo en la quietud de Aucán que no invitaba a la insolencia abierta. Aún así, no se fue. Al contrario, dio un paso más hacia la mesa. Solo repito lo que se comenta, dijo. Una mujer sola, sin marido, con una recién nacida, y ahora aquí arriba, en casa de un hombre. No terminó, no hizo falta. Las palabras no dichas fueron peores. Jacinta sintió que la sangre le subía al rostro. La vieja vergüenza, la que tanto se parecía a la rabia cuando ya no cabía dentro, le golpeó el pecho. Pero antes de que pudiera responder, Aucán dio un paso al frente. No fue brusco, no necesitó serlo. Fue apenas un movimiento sobrio, suficiente para que el espacio cambiara de dueño. La frase que buscas, dijo, mirándolo fijo, es una madre buscando trabajo. Lo demás lo pones tú para entretener al valle. Julián tragó saliva. Durante un segundo pareció más joven, casi un muchacho asustado detrás de la insolencia prestada. Pero enseguida endureció otra vez el gesto. Yo no invento nada. No, intervino Tomasa, con una sequedad afilada. Solo recoges lo peor de cada casa y lo llevas en sotana corta para que parezca limpio. Julián se volvió hacia ella, ofendido. Tenga cuidado con cómo habla de la parroquia. La parroquia no me asusta, hijo. Los hombres pequeños que se esconden detrás de ella a veces sí me cansan. Hubo un silencio tenso. El caballo resopló. Las abejas siguieron su zumbido constante, indiferentes a la mezquindad humana. Jacinta, que hasta entonces había permanecido callada, sintió algo quebrarse dentro de sí. No de debilidad, sino de cansancio. Del cansancio de ser siempre hablada por otros, siempre medida, juzgada, movida como si no tuviera voz propia. Alzó la cabeza. Mi hija será bautizada, dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba. Y crecerá donde yo pueda alimentarla, no donde el pueblo se sienta más cómodo mirando mi desgracia. Si el padre Laureano tiene algo que decirme, que me lo diga a mí. Julián la miró sorprendido, quizá porque la recordaba cabizbaja entre las vides, soportando humillaciones sin contestar. Quizá porque no esperaba que una mujer cansada y pobre pudiera hablar con esa claridad. Yo solo, ya oímos lo que solo haces, cortó Tomasa. Aucán no añadió nada, pero la manera en que permaneció junto a Jacinta, sin tocarla y sin apartarse, fue una forma de respaldo más poderosa que cualquier discurso. Julián entendió por fin que no iba a sacar de allí la escena dócil que esperaba. Se giró con brusquedad, tomó las riendas del caballo y antes de montar lanzó una última mirada a Jacinta.
una mirada cargada de promesa torcida. El valle siempre termina enterándose de todo, dijo. Entonces se subió y emprendió el descenso sin despedirse. Nadie habló hasta que el sonido de los cascos se perdió entre las piedras del camino. Fue Tomasa quien soltó el aire primero. Ya está, murmuró. Antes de que anochezca, medio San Lorenzo sabrá que te encontró aquí. Jacinta bajó la vista hacia Inés. La niña dormía otra vez, ajena al veneno que acababa de sembrarse sobre su nombre. Entonces ya no importa lo que haga, dijo en voz baja. Hablarán de todos modos. Aucán la observó un momento. Había algo nuevo en su mirada. No lástima, jamás. Más bien una clase de reconocimiento sobrio, como si acabara de ver con claridad el sitio desde donde ella resistía. Eso también es verdad, dijo. Tomasa se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en el bastón. Bien, entonces terminemos lo que vinimos a hacer antes de que el cielo se nos venga encima con más lenguas. Miró a Jacinta. La decisión es tuya, muchacha, no mía, no del pueblo, no del padre. Tuya. Jacinta apretó la manta de Inés y contempló la casa, el huerto, las colmenas alineadas bajo el sol, el cuarto aparte que Aucán había señalado. Pensó en el viñedo, en Baltasar, en los cuchicheos, en el alquiler vencido, en la leche escasa, en la forma en que Julián había pronunciado la palabra en torno como si una mujer pobre no pudiera ofrecer ninguno digno. Pensó también en la frase de Aucán, una madre buscando trabajo. Nadie había nombrado así su situación desde que Inés nació. Levantó el rostro. Acepto. Tomasa asintió una sola vez, como si hubiera esperado esa respuesta desde antes de subir la ladera. Aucán no sonrió, pero algo en sus hombros se aflojó apenas. Entonces baja hoy mismo al pueblo. Recoge tus cosas y vuelve antes del anochecer, dijo. El cuarto estará listo. Jacinta dudó. No tengo muchas cosas, menos tardarás. La frase habría podido sonar dura, pero no sonó así, sonó práctica, limpia, como casi todo en él. Tomasa se acercó a Jacinta y le acomodó mejor el chal alrededor de los hombros. Yo bajaré contigo, dijo, no conviene que vuelvas sola después de lo que acaba de pasar. Aucán hizo un gesto breve hacia la puerta de la casa. Esperen. Entró y regresó un momento después con un frasco pequeño de vidrio envuelto en tela y un trozo de queso fresco. Para la niña, dijo, entregando primero el frasco. Infusión muy ligera de anís y manzanilla si le duele el vientre. Una cucharadita, no más. ¿Y esto? Extendió el queso. Para ti. Jacinta lo miró sin saber qué hacer durante un segundo. Nadie le daba nada sin cobrarle después de alguna forma. Y sin embargo, en el rostro de Aucán no había condescendencia ni exhibición de generosidad. Solo la sencillez de quien ve una necesidad y responde a ella sin convertirla en deuda humillante. Se lo pagaré cuando empiece a trabajar, dijo casi por reflejo. Él negó apenas con la cabeza. Lo descontaré si eso te deja más tranquila. Por primera vez, a pesar del cansancio, a pesar del miedo, a pesar de Julián y de todo lo que vendría, una sombra de alivio rozó el pecho de Jacinta. Emprendieron el descenso poco después. El sol estaba ya alto y el valle se abría abajo como una extensión inmensa de tierra callada. Tomasa caminaba a su lado, más lenta ahora, pero constante. Durante un buen rato no hablaron. Las dos parecían ocupadas en medir lo que acababa de ponerse en movimiento. Fue la partera quien rompió el silencio. No te engañes, esto no será fácil. Lo sé, te señalarán más. Dirán que te fuiste con él, que cambiaste una vergüenza por otra, que la niña crecerá entre rarezas, que una mujer decente no sube a vivir sola a la ladera de un viudo. Jacinta siguió caminando. Ya dijeron cosas peores. Tomasa la miró de lado, con una mezcla de dureza y ternura vieja. Sí, pero ahora tendrás que aprender a no creerlas. Oh, aquello dolió más que cualquier advertencia, porque tocaba el centro del problema. No bastaba con resistir las voces del pueblo.
Había que arrancarlas de dentro, del lugar donde una acaba repitiéndose en silencio todo lo que los otros dijeron de ella. Cuando entraron de nuevo en San Lorenzo, el rumor ya había empezado a correr. Se notaba en la forma en que dos mujeres dejaron de hablar al verlas pasar. En el muchacho del molino que se quedó mirando demasiado tiempo. En la esposa del boticario que frunció apenas la boca y luego se inclinó para susurrar algo a su cuñada. Julián había sido rápido. Jacinta sintió el golpe de esas miradas, pero esta vez no bajó la cabeza. No del todo. Siguió caminando hasta el cuarto que alquilaba, un cubículo de adobe con una cama estrecha, un baúl pequeño, una jarra desportillada y poco más. Todo lo que poseía cabía allí con una tristeza casi ofensiva. Tomasa la ayudó a doblar las dos mudas, guardar la manta más gruesa, envolver la cuchara de peltre, el cuenco pequeño y las pocas ropas de Inés. También tomó del estante la estampita ajada de la Virgen que Jacinta conservaba desde niña. Esta también, dijo. Jacinta sonrió apenas. No sabía que te importaran los santos. No me importan todos. Pero a veces las mujeres necesitamos aliados hasta en el cielo. Cuando terminaron, el cuarto parecía aún más vacío. Jacinta lo recorrió con la mirada y se sorprendió de no sentir pena, solo cansancio. Y una especie de despedida seca, como si aquel lugar nunca hubiera sido suyo de verdad. Salieron con el jatillo y la niña en brazos justo cuando una sombra se detuvo delante de la puerta. Era Baltasar. El capataz llevaba las manos en la cintura y expresión de dueño ofendido. Detrás de él, un poco más lejos, dos jornaleros fingían revisar una carreta mientras escuchaban. Así que era cierto, dijo sin saludo. Te vas arriba con el Apache. Tomasa bufó. Y tú te quedas aquí con tu mala entraña. Cada quien carga lo suyo. Baltasar no le hizo caso. Miraba solo a Jacinta. Doña Elvira quería verte mañana en las vides, pero ya veo que encontraste arreglo más rápido de lo esperado. Había veneno en cada palabra. Jacinta lo notó. También notó algo más. Una satisfacción mezquina, como si él hubiera estado esperando precisamente esto para confirmar todo lo que decía de ella. Encontré trabajo, respondió. Claro, replicó él, alargando la palabra. Trabajo. Tomasa dio un paso al frente. Ten cuidado, Baltasar. La lengua también puede pudrirse de tanto usarla mal. Pero él siguió con Jacinta. Cuando eso termine mal, no vuelvas a tocar la puerta del viñedo. Doña Elvira no quiere escándalos. Jacinta sintió el golpe. No porque quisiera regresar, sino porque oyó en esa frase la voluntad de cerrarle el último resquicio de sustento en el valle. Era castigo. Castigo por atreverse a elegir otra salida. Apretó a Inés contra el pecho. No volveré a pedirle nada a doña Elvira. Baltasar soltó una risa despectiva. Más te vale. Se apartó por fin, pero no sin antes escupir cerca del umbral. Tomasa esperó a que se alejara y luego murmuró entre dientes una maldición tan antigua y tan precisa que Jacinta no supo si reír o santiguarse. No hicieron ninguna de las dos cosas. Simplemente siguieron andando, y mientras salían otra vez del pueblo con el jatillo escaso, la niña dormida y la tarde inclinándose ya hacia el oeste, Jacinta comprendió algo que hasta entonces solo había presentido. No estaba subiendo a la ladera solo para trabajar, estaba cruzando una frontera. De un lado quedaba el lugar donde todos la conocían por su caída, del otro, un hombre silencioso que la había mirado como madre antes que como vergüenza. Pero lo que ella todavía no sabía era que el valle no pensaba dejarla marcharse en paz. Porque esa misma tarde, mientras ella abandonaba su cuarto con lo poco que tenía, Julián Mena ya estaba en la sacristía contando la escena a su manera, y el padre Laureano empezaba a preguntarse si aquella niña sin padre reconocido no sería más fácil de reclamar ahora que su madre dormía bajo el techo de un apace viudo. La tarde se iba dorando cuando Jacinta y Tomasa emprendieron por segunda vez el camino de la ladera, pero ahora el peso del hatillo parecía menor que el de las miradas que les habían dejado clavadas en la espalda. El valle entero, o al menos así lo sentía Jacinta, había empezado ya a acomodar su historia dentro de la versión más cruel posible.
No importaba que hubiese pedido trabajo. No importaba que llevase a una niña de apenas 20 días en brazos. No importaba que la necesidad fuera tan visible como sus manos agrietadas o el color cansado de su rostro. Para San Lorenzo, una mujer sola siempre terminaba siendo culpable de algo, y si además se apartaba del camino que otros le trazaban, la culpa se volvía casi una obligación pública. Tomasa, que parecía adivinar el temblor silencioso de sus pensamientos, caminó un trecho sin hablar. Solo cuando el pueblo quedó lo bastante abajo como para convertirse en una mancha de tejados y polvo, volvió el rostro hacia ella. «No mires atrás tantas veces», dijo. Jacinta bajó la vista. «No me había dado cuenta». «Si te diste, solo que todavía crees que si miras lo suficiente, alguien va a llamarte para decirte que todo fue un malentendido, que no eres lo que dijeron, que mereces quedarte». Jacinta no respondió, porque aquello era verdad. Una parte de ella, una parte pequeña y terca que aún no terminaba de morir, seguía esperando alguna forma de reparación que no llegaba nunca. Inés se removió dentro de la manta. Jacinta la acomodó mejor y siguió subiendo. Cuando por fin la casa de Aucán apareció otra vez entre los almendros silvestres, el sol ya empezaba a inclinarse hacia los cerros del oeste. El zumbido de las colmenas parecía más espeso a esa hora, y había en el aire un olor mezclado de madera tibia, humo leve y flores secas. Aucán estaba junto al pequeño cobertizo lateral, arreglando una de las cajas de abejas con herramientas sencillas y movimientos pacientes. Al oírlas llegar, levantó la vista. Sus ojos fueron primero al jatillo, luego a la niña y finalmente al rostro de Jacinta. No preguntó si había pasado algo en el pueblo, no hizo falta. Seguramente podía leer en la forma en que ella apretaba la mandíbula, en la rigidez de los hombros, en ese cansancio nuevo que no venía del cuerpo, sino de haber sido otra vez empujada fuera de un lugar. «Llegaron antes de que cayera el sol», dijo solamente. «Dije que volvería», respondió Jacinta. Él asintió una vez, como si aquello bastara. Tomasa dejó escapar un suspiro aliviado al ver que el cuarto lateral estaba verdaderamente preparado. Aucán abrió la puerta con una llave pequeña y se hizo a un lado para que Jacinta entrara primero. El cuarto no era grande, pero estaba limpio con una esmerada sobriedad que la desarmó más de lo que habría querido. Había un catre firme con manta doblada, una mesa pequeña, una palangana de barro, una silla sencilla y una hornilla de hierro junto a la pared. En un rincón descansaban dos cajas vacías que podían servir de estante. La ventana, pequeña pero bien orientada, dejaba entrar la luz dorada de la tarde. Jacinta se quedó inmóvil un instante. No era lujo, no era siquiera comodidad verdadera, pero era orden, era respeto. Era un espacio pensado para que una persona pudiera estar sin sentirse estorbando. Tomasa recorrió el cuarto con la mirada y luego se volvió hacia Aucán. «Has hecho más de lo que prometiste». «Hice lo necesario», respondió él. La partera soltó un resoplido breve, casi aprobatorio. Ojalá en el valle entendieran mejor esa diferencia. Aucán no contestó. Se limitó a dejar sobre la mesa un cuenco de madera, un paño limpio y una jarra de agua. «El pozo está detrás de la huerta, la leña seca, bajo el alero. Si la niña llora en la noche, no te preocupes por despertarme. Me despierto igual». La frase tan simple produjo en Jacinta una emoción extraña. No porque prometiera ayuda directa, sino porque le quitaba de encima esa angustia anticipada de molestar, de ser demasiado, de ocupar más aire del permitido. «Gracias», murmuró. Él la miró apenas un segundo más de lo necesario. «Descansa hoy, mañana verás lo demás». Tomasa se quedó todavía un rato, ayudándola a acomodar las pocas cosas que había traído. Puso la estampita de la Virgen sobre la repisa improvisada de una caja, dobló las mudas de ropa, revisó el catre con ojo experto y hasta abrió la ventana para que corriera mejor el aire. «No es mal sitio», dijo al fin sin dejar de parecer severa. «He visto mujeres con marido durmiendo peor que esto». Jacinta sonrió débilmente. «Lo sé». Tomasa se acercó entonces a Inés, que empezaba a despertar con pequeños gemidos, y le tocó la frente. «Aún está frágil.
No dejes que se enfríe en la madrugada. Y tú come, aunque no tengas ganas. Si no comes, la leche se irá haciendo agua. Jacinta asintió. Se le hacía un nudo en la garganta cada vez que la vieja le hablaba así, con esa mezcla de orden y cuidado que recordaba demasiado a lo que una madre habría dicho. Cuando Tomasa salió al exterior para despedirse de Aucán, Jacinta la siguió con la niña en brazos. El cielo estaba ya encendiéndose en tonos ámbar y rosados. Desde allí arriba, el valle parecía más lejano, casi ajeno. La despedida fue breve, pero no por falta de sentimiento. Tomasa no era mujer de abrazos fáciles. Le acomodó otra vez el chal, le sostuvo la mirada y dijo: «No te deshagas por demostrar nada. Trabaja, sí, pero primero ponte fuerte. Y si en el pueblo empiezan a ponerse demasiado santos con esa niña, me mandas recado». Jacinta tragó saliva. «No quiero meterte en problemas». Tomasa soltó una risa seca. «A mi edad, el problema sería aburrirme. Cuida a la pequeña». La vio marcharse ladera abajo con su bastón y su figura encorvada, cada vez más pequeña entre los almendros. Por primera vez desde que había parido, Jacinta sintió de verdad lo que significaba estar sola en un lugar nuevo. No sola del todo, porque Aucán estaba allí, y sin embargo sí sola en el sentido más profundo, sin nadie de su sangre, sin una casa conocida, sin un pasado al que pudiera regresar. La noche cayó con rapidez. Aucán le llevó un plato de caldo claro con trozos de papa, un poco de queso y pan. No entró al cuarto. Tocó una vez en la puerta y esperó afuera hasta que ella abrió. «Come mientras está caliente», dijo. Jacinta recibió el plato con cuidado. El aroma del caldo la golpeó con una ternura brutal. Hacía semanas que nadie cocinaba pensando en lo que su cuerpo necesitaba en vez de en lo que sobraba. «No sé cómo agradecerte todo esto». Aucán sostuvo el plato un instante más antes de soltarlo del todo. «Trabajando cuando puedas. Eso basta». Después se apartó y volvió hacia la casa principal sin esperar más palabras. Jacinta cenó sentada en el borde del catre mientras Inés mamaba con lentitud. Afuera, las primeras chicharras nocturnas empezaban a cantar y el viento movía suavemente las ramas del parral. El cuarto olía a madera limpia y a sopa caliente. Era tan sencillo todo que por momentos le parecía irreal, como si en cualquier instante alguien fuera a abrir la puerta para decirle que había entendido mal, que ese lugar no era para ella, que debía marcharse antes de amanecer. Pero nadie vino. La noche avanzó. Inés lloró 2 veces, la primera por hambre, la segunda por dolor de vientre. Jacinta le dio la infusión que Aucán había preparado y caminó con ella en brazos por el pequeño cuarto, arrullándola con una canción que recordaba vagamente de la infancia. La niña se calmó al cabo de un rato. Cuando por fin se durmió, Jacinta se sentó junto a la ventana y miró afuera. Había una lámpara encendida en la casa principal. Aucán aún no dormía. Lo vio pasar una vez frente a la cortina, con la silueta cansada de quien también lleva tiempo viviendo a solas con sus pensamientos. Y por alguna razón que no supo explicarse, esa imagen la tranquilizó, no porque esperara nada de él, sino porque sintió que en aquella propiedad había otra persona despierta en el mundo, y eso ya era más compañía de la que había tenido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el aire amaneció fresco y limpio. Un olor a hierba húmeda y miel ligera entraba por la ventana. Jacinta abrió los ojos antes del alba, como siempre, y durante un segundo no supo dónde estaba. Luego vio la manta doblada, la caja con su ropa, la pequeña silueta de Inés dormida a su lado, y todo volvió a su sitio. Se levantó despacio, todavía dolorida, y salió con la niña envuelta al patio. El cielo apenas clareaba y Aucán ya estaba despierto. Había encendido fuego junto a un pequeño ahumador y preparaba herramientas sobre una mesa exterior. No parecía sorprendido de verla levantada tan temprano. «Deberías dormir más», dijo sin dureza. «El cuerpo ya no sabe», respondió ella. Él le señaló una olla pequeña junto al fuego. «Hay leche tibia». Jacinta se acercó. El vapor le acarició el rostro. Sirvió un poco en el cuenco y bebió despacio. El calor le bajó por el pecho como un alivio casi doloroso. «Hoy no tocarás colmenas», dijo Aucán, ocupándose de una tira de tela y unas ramas secas.
Primero verás desde lejos cómo se trabaja. Si te pican una o dos no pasa nada. Si te asustas y manoteas, sí. Jacinta asintió con seriedad. No me asusto fácil. Él levantó una ceja apenas. Eso habrá que verlo. Fue la frase más cercana a una broma que le había oído, y aunque el tono seguía siendo sobrio, algo en ella aflojó el aire entre los dos. La mañana transcurrió en una calma extraña, casi nueva para Jacinta. Mientras Inés dormía a ratos en una cesta improvisada con mantas, a la sombra del parral, Aucán le explicó el trabajo. No lo hizo como quien da órdenes a una ignorante, sino como quien enseña un oficio que merece respeto. Le mostró cómo funcionaba el humo para calmar a las abejas, cómo leer el movimiento de entrada y salida, cómo distinguir una caja sana de una alterada, cómo limpiar con cuidado sin romper la cera ni lastimar a los insectos. Jacinta observaba con atención absoluta. Nunca pensé que las abejas hicieran tanto ruido y tanto orden al mismo tiempo, murmuró. Aucán cerró una caja con suavidad. La mayoría de las criaturas trabajan mejor que las personas cuando nadie las gobierna desde el miedo. Ella no respondió, pero guardó aquella frase dentro. A media mañana, cuando el sol empezó a ganar fuerza, él le dejó paños para lavar, frascos para secar y hierbas para separar sobre la mesa. Era trabajo ligero, minucioso, casi doméstico, pero sin ese peso servil que tenía en las casas ajenas. Nadie la vigilaba para encontrarle fallas. Nadie le repetía que era lenta, torpe o indigna. Aucán iba y venía entre las colmenas y el huerto, atento también a Inés cada vez que la niña soltaba un sonido, y fue precisamente uno de esos momentos pequeños el que empezó a alterar algo dentro de Jacinta. Inés lloró de pronto, un llanto corto, incómodo. Jacinta estaba con las manos mojadas en la palangana, enjuagando un paño impregnado de miel. Antes de que pudiera secarse y correr hacia la cesta, Aucán ya había llegado primero. No la tomó en brazos, no se atrevió a tanto. Solo se inclinó sobre la niña y con una mano grande callosa, movió apenas la manta que se había deslizado de su pecho. «Tiene frío en los pies», dijo. Jacinta se apresuró a secarse las manos y fue hacia ella. Al tocarla comprobó que era cierto. «No me di cuenta». Aucán se enderezó. «Te darás cuenta la próxima». No hubo reproche en su voz, solo observación. Y aún así Jacinta sintió el impulso absurdo de defenderse. «Anoche casi no dormí». Él la miró un instante. «Yo tampoco». Y se alejó sin añadir nada. Aquella respuesta la dejó inmóvil un segundo. No sabía por qué, pero le dolió y le alivió al mismo tiempo, como si de pronto la fatiga ya no le perteneciera solo a ella. Al caer la tarde, cuando terminaron las tareas del día, Jacinta tenía los brazos cansados, la espalda tensa y sin embargo el alma un poco más quieta. Preparó un guiso sencillo con las indicaciones de Aucán y cenaron separados, pero no distantes. Él en la mesa exterior, ella cerca de la puerta del cuarto, con Inés dormida. El silencio entre ambos ya no era del todo extraño. Se iba pareciendo poco a poco a una forma prudente de convivencia. Pero la paz no duraría mucho, porque mientras la ladera empezaba a envolverlos con sus noches limpias y sus rutinas nuevas, en el pueblo el rumor crecía con una velocidad venenosa. Julián Mena había contado la escena de la mesa bajo el parral con adornos que no existieron. Había dicho que Jacinta se había instalado en la casa del Apache, como si ya perteneciera allí. Había insinuado que una niña sin apellido corría peligro entre manos paganas, y el padre Laureano, hombre experto en convertir la intromisión en deber moral, empezaba a repetir en voz baja algo todavía más grave, que una madre caída, aislada en casa de un viudo al que el pueblo jamás aceptó del todo, tal vez no era la guardiana más adecuada para una criatura tan pequeña. Y cuando una frase así empieza a pronunciarse en una parroquia, deja de ser solo un juicio, se convierte en amenaza. Los 3 días siguientes pasaron con una calma tan frágil que Jacinta casi no se permitió confiar en ella. El trabajo en la ladera encontró pronto un ritmo propio. Por las mañanas, cuando el aire aún era fresco y las abejas salían en oleadas ordenadas hacia las flores tardías,
Aucan revisaba las cajas mientras ella limpiaba paños, hervía frascos, barría el pequeño cobertizo y aprendía a distinguir el olor dulce de la miel nueva del aroma más áspero de la cera caliente. Al mediodía descansaba con Inés a la sombra del parral y por las tardes ayudaba a colar la miel o a separar hierbas que Aucan recogía en las lindes del arroyo. No era una vida fácil, pero por primera vez en muchos meses, cada tarea parecía tener un sentido que no era humillarla. Do la fila monetila sablus. Aucan seguía siendo un hombre de pocas palabras. Nunca hablaba por llenar el silencio, nunca hacía preguntas innecesarias, y sin embargo, en aquella sobriedad había una clase de cuidado que Jacinta no conocía. Si la veía palidecer, acercaba un banco sin decir nada. Si el viento bajaba frío al anochecer, dejaba más leña junto a su puerta. Si Inés lloraba mucho, aparecía a la mañana siguiente con una infusión distinta o con un paño calentado sobre la hornilla para aliviarle el vientre. No se entrometía, no invadía, solo estaba atento. Y esa atención, precisamente por no exigir nada a cambio, fue abriendo dentro de Jacinta una ternura temerosa que ella misma se prohibía nombrar. La niña también cambió, muy despacio, como cambian las criaturas que al fin empiezan a sentir que el mundo no las recibe del todo a golpes. Inés seguía siendo pequeña, demasiado ligera, pero mamaba con más fuerza y dormía mejor. Su llanto ya no sonaba tan hueco. Algunas tardes, mientras el sol se deshacía sobre los almendros, Jacinta la sacaba un momento a la puerta y la sostenía de cara al aire tibio. Entonces Aucan, que regresaba de las colmenas con las manos aún oliendo a humo y miel, se detenía a mirarla en silencio. Una de esas tardes, cuando Inés abrió los ojos más de la cuenta y fijó por primera vez la vista en el movimiento de una rama, Aucan dijo en voz baja, ya está mirando el mundo como si quisiera entenderlo. Do Jacinta sonrió sin darse cuenta. Espero que el mundo no la decepcione demasiado pronto. Él guardó silencio un instante. Entonces habrá que enseñarle primero dónde no debe creer. Aquellas palabras se quedaron flotando entre los dos. Jacinta bajó la vista a la niña, pero sintió que algo dentro de ella se estremecía, porque entendió que Aucan no estaba hablando solo de Inés. Sin embargo, mientras en la ladera nacía aquella paz contenida, abajo en San Lorenzo la tormenta ya estaba tomando forma. El cuarto día, poco después del mediodía, apareció Tomasa con el bastón cubierto de polvo y el rostro endurecido por una prisa que no era normal en ella. Jacinta la vio subir por el camino y supo antes de oírla que algo venía torcido. Aucan también lo notó. Salió del cobertizo y esperó junto al parral sin moverse. Tomasa llegó sin aliento y apenas aceptó el agua que Jacinta le ofrecía. No hay tiempo para rodeos, dijo secándose la frente. El padre Laureano está diciendo que la niña debe ser puesta bajo resguardo temporal hasta que se aclare la situación de la madre. Do Jacinta sintió que el suelo se vaciaba bajo sus pies. Resguardo, repitió casi sin voz. Eso dice él, lo adorna con palabras limpias. Habla de moral, de protección, de tutela piadosa, pero yo lo conozco. Quiere apartarte de la criatura para demostrar que sigue mandando sobre las mujeres del valle. Jacinta apretó a Inés contra su pecho con tanta fuerza que la niña se quejó. No puede hacer eso. Tomasa la miró con una dureza triste. No debería, pero intentarlo puede. Ya habló con 2 mujeres de la cofradía y con Julián, y esta mañana fue a ver a Baltasar y a doña Elvira para pedir testimonios sobre tu conducta. Aucan dio un paso al frente. ¿Testimonios de qué? De que Jacinta no tiene medios, de que vive aislada, de que la niña no tiene padre reconocido, de que ahora duerme en propiedad de un hombre al que el pueblo no considera de los suyos. Ya sabes cómo funciona esto. Primero inventan preocupación, luego fabrican consenso, y al final lo llaman deber cristiano. Jacinta sintió que la respiración se le rompía por dentro. No era solo miedo, era algo más profundo y más antiguo, la certeza insoportable de que el mundo seguía creyendo tener derecho sobre lo único verdaderamente suyo. No me la van a quitar, susurró, y aquella vez no era una súplica, era una promesa herida. Tomasa asintió. Entonces tendrás que pelear antes de que ellos conviertan el rumor en papel. Aucan permanecía inmóvil, pero en sus ojos había aparecido una dureza nueva,
compacta como piedra antigua. ¿Qué necesita?, preguntó. Tomasa se volvió hacia él. Pruebas de que la niña está bien, de que la madre trabaja, de que aquí no hay abandono, ni peligro, ni inmoralidad alguna, por más que a Laureano le arda la existencia de esta casa. Y necesita también a alguien del pueblo que hable con verdad antes de que todos empiecen a repetir mentiras. Jacinta levantó la mirada. Nadie hablará por mí. Yo sí, dijo Tomasa. La respuesta fue inmediata. Y quizá Leonor Salcedo también. Aucán le salvó al hijo y no es mujer ingrata. Tal vez el comisario Lascano escuche si se le habla antes de que el padre lo enrede con sermones, pero hay que bajar hoy. Jacinta miró a Inés, luego a Aucán, luego otra vez a Tomasa. Todo su cuerpo quería temblar, pero algo dentro de ella, algo que había empezado a enderezarse desde que llegó a la ladera, se negó a doblarse. Voy. Aucán negó apenas con la cabeza. No sola. No puedo esconderme aquí mientras deciden sobre mi hija. No te estoy pidiendo que te escondas, respondió él con calma severa. Te estoy diciendo que si bajas, bajas conmigo. Tomasa observó a ambos en silencio. Después asintió. Mejor que el padre vea con sus propios ojos que esta mujer no está desamparada ni vive donde él imagina. Partieron poco después. Tomasa iba delante con el bastón, Jacinta en medio, con Inés envuelta contra el pecho. Aucán a su lado, sobrio y recto, con esa presencia que no buscaba imponerse y aún así lo llenaba todo. Cuando entraron en San Lorenzo, las miradas empezaron a reunirse como moscas sobre una herida. Una mujer dejó de tender ropa. Dos hombres interrumpieron una conversación junto al pozo. Julián Mena, que salía justo de la botica, se quedó quieto al verlos y corrió enseguida en dirección a la parroquia. Ya fue a avisarle, murmuró Tomasa. No necesitaron buscar al padre Laureano. Él mismo salió a recibirlos a la plaza, acompañado por Julián y por dos mujeres de la cofradía, con mantillas negras y expresión de escándalo bien alimentado. Laureano era un hombre de unos 50 años, de rostro afilado, barba muy recortada y manos excesivamente limpias. Sonreía con una suavidad que a Jacinta siempre le había parecido más peligrosa que un grito. «Hija», dijo, deteniéndose a pocos pasos, «justamente quería hablar contigo». Jacinta sostuvo a Inés con más firmeza. «Entonces hable aquí, padre, delante de todos». Algo cruzó por los ojos del sacerdote. No esperaba eso. «No deseo avergonzarte», Tomasa soltó una risa seca. «Llega tarde para ese milagro». Laureano fingió no oírla. «Solo me preocupa el bienestar de esa criatura. Ha llegado a mis oídos que vives apartada, en una casa sin sacramento, bajo la tutela de un hombre ajeno a nuestra comunidad. Trabajo en su propiedad», cortó Jacinta, y su voz salió clara. «No estoy bajo su tutela. Estoy bajo mi propia responsabilidad y criando a mi hija con mis manos». El murmullo en la plaza creció. Nadie estaba acostumbrado a oírla hablar así. Laureano inclinó apenas la cabeza, como si quisiera parecer paciente. «Entiendo tu dolor. Entiendo también que una mujer sola puede confundirse cuando la vida la hiere, pero precisamente por eso la Iglesia ofrece amparo. Si por un tiempo la niña quedara al cuidado de manos piadosas». «No», dijo Jacinta. La palabra cayó seca, sin temblor. El padre entrecerró los ojos. «No has escuchado la propuesta completa. No hace falta. Mi respuesta sigue siendo no». Julián dio un paso adelante, indignado. «Padre, no tiene por qué tolerar este tono». Pero antes de que Laureano respondiera, Aucán habló por primera vez desde que habían entrado en la plaza. «Y usted no tiene por qué hablar de esa niña como si ya no tuviera madre». El silencio que siguió fue tan brusco que hasta las palomas del campanario parecieron detenerse. Laureano volvió la mirada hacia él. Había en ese gesto una vieja incomodidad, quizá incluso algo de miedo social disfrazado de superioridad. «Esto concierne a la parroquia y a la moral del valle», dijo. «No a usted. Concierne a una mujer que trabaja en mi casa, a una criatura que está sana y alimentada, y a un rumor que usted convirtió en amenaza», respondió Aucán.
Así que sí me concierne. Tomasa alzó la voz antes de que el sacerdote pudiera recomponerse. Yo atendí el parto. Yo vi a esa muchacha desangrarse casi sola. Yo veo a la niña cada pocos días. Está mejor ahora que cuando dormía en aquel cuarto húmedo junto al viñedo. Y si aquí alguien quiere hablar de bienestar, que empiece por decir dónde estuvo la caridad cuando la madre no tenía ni sopa caliente. Leonor Salcedo, que hasta entonces observaba desde un extremo de la plaza con un niño de la mano, dio un paso al frente. Yo también hablaré, dijo. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Mi hijo estaría muerto si Aucán no lo hubiera ayudado el invierno pasado. Y si esa mujer trabaja en su casa y la niña está cuidada, no veo qué derecho tiene nadie a separarlas. Laureano abrió la boca, pero otra voz se adelantó desde detrás del grupo. Ni yo encuentro ese derecho. Era el comisario Lascano. Había llegado sin ruido, con el sombrero en la mano y esa expresión cansada de quien conoce demasiado bien las pequeñas guerras del pueblo. Se detuvo junto a Leonor y miró primero a Jacinta, luego a la niña, después a Laureano. Padre, entiendo sus preocupaciones, dijo, pero hasta donde sé, ninguna autoridad civil le ha otorgado potestad para retirar criaturas de brazos de su madre por causa de chismes. Julián protestó enseguida. No son chismes, es protección moral. Lascano lo miró apenas. La moral no se ejecuta como secuestro piadoso, muchacho. Hubo un murmullo más fuerte. Laureano percibió que el suelo empezaba a moverse bajo sus pies y cambió de tono. Nadie habló de quitar nada por la fuerza. Solo sugerí una medida temporal mientras se examinaban las condiciones. Pues examínelas ahora, dijo Jacinta. Y antes de que el miedo pudiera volver a paralizarla, dio un paso al frente con Inés en brazos. Mírela, mírela bien. No está limpia de milagro ni engordando de sermones. Está viva porque trabajo, porque una vieja buena me ayudó a parir, porque ese hombre me dio techo para ganar mi pan con dignidad cuando el valle entero decidió que yo ya no merecía nada. Si alguien quiere juzgarme, que me juzgue a la cara, pero a mi hija no me la toca nadie. Su voz se quebró apenas al final, no de debilidad, sino de fuerza contenida durante demasiado tiempo. La plaza quedó en silencio. Fue entonces cuando incluso quienes habían ido solo por curiosidad empezaron a ver algo que hasta ese momento no habían querido mirar. No a la muchacha caída, no al rumor, no a la vergüenza útil del pueblo, sino a una madre defendiendo lo único que le quedaba en el mundo. Lascano se acercó un paso. ¿La niña está enferma? No, respondió Tomasa. Frágil, sí, pero mejorando. ¿La madre trabaja? Sí, dijo Aucán. ¿Hay maltrato, abandono o encierro? No, contestó Jacinta. El comisario asintió despacio. Luego se volvió hacia Laureano. Entonces no hay causa para ninguna intervención. Y si vuelve a circular la idea de retirar a esta criatura sin orden ni delito, consideraré que se está perturbando el orden del pueblo bajo pretexto religioso. Julián palideció. Las mujeres de la cofradía bajaron la vista. Laureano por primera vez perdió del todo la expresión de control perfecto. No llegó a mostrarse derrotado, pero sí herido en su autoridad. Solo buscaba lo mejor, murmuró. Tomasa lo atravesó con la mirada. No, usted buscaba obediencia. El sacerdote no respondió. Dio media vuelta con una dignidad demasiado rígida y regresó hacia la parroquia. Julián lo siguió como sombra avergonzada. Las dos mujeres se apartaron detrás. La plaza tardó todavía unos segundos en respirar de nuevo. Y fue entonces cuando ocurrió algo que Jacinta no esperaba en absoluto. Doña Elvira Santibáñez, la misma que nunca había movido un dedo por ella en el viñedo, apareció en el borde de la plaza. No venía humilde. Las personas como ella rara vez saben hacerlo, pero tampoco venía con la dureza habitual. Jacinta dijo, llamándola con una voz extrañamente contenida. Todos se volvieron otra vez. Doña Elvira sostuvo la mirada de medio pueblo antes de continuar. Baltasar me informó mal sobre ciertas cosas, y yo permití demasiadas habladurías en mis tierras. No cambiará el pasado, pero tragó saliva, como si cada palabra le costara más de lo que admitiría jamás.
Si necesitas testimonio de que trabajaste con honestidad mientras estuviste allí, lo tendrás. Jacinta no supo qué responder. No era perdón, no era reparación completa. Pero en un valle donde casi nadie rectificaba en público, aquello pesaba. Lascano asintió con gravedad. Bien, entonces el asunto queda claro. Poco a poco la gente empezó a dispersarse, algunos en silencio, otros murmurando ya no con burla, sino con esa incomodidad que deja ver la verdad cuando llega demasiado tarde. Jacinta seguía temblando por dentro. Solo cuando Tomasa le tocó el codo comprendió que todo había terminado, o al menos la parte más inmediata del peligro. Vamos, dijo la vieja. La niña necesita volver al aire limpio de la ladera, y tú también. Emprendieron el camino de regreso al caer la tarde. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. No en el polvo, ni en los cerros, ni en la dureza del mundo. Había cambiado en ella. Subieron en silencio durante un buen trecho. Inés dormía. Tomasa se había adelantado un poco. Aucán caminaba a su lado. Y fue Jacinta quien habló primero. Pensé que me iba a romper ahí, delante de todos. Aucán tardó un momento en responder. No te rompiste. No. Jacinta miró hacia el valle. Creo que ya estaba demasiado rota para eso. Él negó apenas. No, lo que estabas era cansada. Es distinto. Ella lo miró entonces. ¿De verdad? Y en el rostro de aquel hombre al que todos llamaban extraño no vio dureza, ni distancia, ni el peligro que el pueblo inventaba para sentirse más puro. Vio cansancio también, vio soledad, vio una nobleza que nunca hacía ruido. Gracias, dijo, y esta vez la palabra llevaba mucho más que el techo o el trabajo. Por bajar conmigo, por no dejar que hablaran de mi hija como si yo no estuviera. Aucán sostuvo su mirada. Nadie debería tener que defender sola algo tan pequeño. La frase la atravesó, porque entendió, sin que él necesitara explicarlo, que hablaba también desde sus propias pérdidas, desde algo que había amado y ya no podía proteger. Cuando llegaron a la casa, Tomasa se despidió con menos palabras que nunca, pero antes de marcharse, tomó la mano libre de Jacinta y se la apretó con fuerza. Hoy aprendiste a usar tu voz, dijo. No vuelvas a enterrarla. Después se fue. La noche cayó serena sobre la ladera. Jacinta acostó a Inés, encendió la hornilla y se quedó un momento en la puerta del cuarto mirando el cielo encenderse de estrellas. Aucán estaba bajo el parral, sentado en silencio, con las manos apoyadas sobre las rodillas. Parecía agotado. Sin pensarlo demasiado, Jacinta salió con 2 tazas de caldo. No hice de más, dijo, dejándole una. Él la aceptó. No hablaron enseguida. El silencio entre ambos ya no tenía filo. Era otro. Uno que cobijaba. Al cabo de un rato, Aucán dijo, hoy el valle la vio. Jacinta bajó la vista a la taza humeante. No sé si eso me alegra o me asusta. Las 2 cosas pueden ser verdad. Ella sonrió apenas. Siempre habla como si las cosas dolieran menos cuando se dicen simples. No duelen menos, respondió él. Solo se vuelven más claras. Jacinta respiró hondo. Miró hacia el cuarto donde dormía su hija, luego hacia las colmenas, hacia el huerto, hacia la sombra tranquila de aquella casa que ya no le parecía ajena. No sé cuánto tardará el pueblo en volver a murmurar. Volverá a hacerlo, lo sé. Aucán bebió un poco de caldo y dijo, con la mirada perdida en la oscuridad creciente, entonces habrá que vivir de una forma que sus murmullos se cansen antes que nosotros. Jacinta sintió algo tibio y firme instalarse en su pecho. No era todavía felicidad, era algo más humilde y quizá más verdadero, descanso. La sensación nueva de que el miedo no había desaparecido, pero ya no mandaba. Inés lloró suavemente desde dentro. Jacinta se levantó enseguida, pero antes de entrar se volvió hacia él. Aucán, Aucán, él alzó la vista. Aquella mañana, cuando pregunté por qué me aceptabas aquí, no me respondiste del todo. Él guardó silencio unos segundos. Después dijo, porque vi a una madre buscando trabajo, y porque el verdadero peligro no estaba donde todos miraban. Jacinta sostuvo esa respuesta como se sostienen las cosas frágiles y verdaderas.
Luego entró al cuarto, muchos años después, cuando en San Lorenzo ya se hablaba de la ladera norte no como del sitio del Apache viudo, sino como la casa donde una mujer salvó a su hija sin pedir permiso al miedo. Algunos todavía recordaban aquella tarde en la plaza. Recordaban la voz de Jacinta temblando sin quebrarse. Recordaban al sacerdote obligado a retroceder. Recordaban al hombre silencioso que se puso de pie sin apropiarse de nada, y aún así defendió lo que era justo. Pero lo que más quedó no fue el escándalo ni la disputa, fue la lección. Que una madre pobre sigue siendo madre aunque el mundo quiera reducirla a vergüenza. Que la dignidad no la otorgan los pueblos, ni las parroquias, ni los apellidos, y que a veces la vida hiere durante mucho tiempo antes de revelar su misericordia. Jacinta había subido a la ladera buscando trabajo para no perder a su hija, y encontró algo más profundo que un salario, más sólido que la compasión y más raro que la suerte. Encontró un lugar donde nadie la nombró por su caída antes que por su alma, y esa fue la verdadera victoria.